Estamos con el abogado Néstor Toro, especialista en Derecho Político y Constitucional. Primero confirmemos si nos está escuchando bien, abogado. Sí, don Jimmy, Perfecto. Buenos días. A ver, abogado, comencemos por el tema de la no comparecencia del presidente Guillermo Lasso. Dígame si estaba él sí en su derecho, no a pedir prórroga porque no la pidió, sino a decir que no va y que más bien invita a la comisión al Palacio de Gobierno. Yo sé que específicamente la ley no lo dice, pero ¿qué pasa si el presidente no comparece? Bien, buenos días, don Jimmy, Omar. Muchas gracias por el espacio. El presidente de la República tiene un tratamiento especial en los temas de fiscalización y control político. Si bien la Constitución establece que la Asamblea Nacional es la única competente para fiscalizar los actos de todos los poderes del Estado, debemos tener en cuenta también que a diferencia de otros funcionarios que están obligados, al igual que el presidente, a comparecer y entregar información, en el caso de esos otros funcionarios, si no cumplen con esa comparecencia o con esa entrega, podría encauzarse un juicio político. Pero para el presidente de la República ese tratamiento es agravado. Es decir, hay especificaciones en la misma Constitución por las cuales el presidente puede ser enjuiciado políticamente, pero por la falta de comparecencia o por la falta de entrega de información no es causal de juicio político. Okay, no es por lo tanto, no está obligado a comparecer como otros sí lo están. Buen punto. Ahora, la comisión entonces, al insistir en su comparecencia, está un poco más bien exhortando, porque no tiene ningún peso jurídico. Es un valor simbólico, sí. La insistencia que ellos están haciendo es de corte simbólico en este momento, ya que no existe esta consecuencia de juicio político a diferencia del resto de funcionarios. Ya, ahora, ¿está bien, está mal o también es simbólico que el presidente los invite a los asambleístas, miembros de la comisión, a que vayan al Palacio de Carondelet a recabar la información? Bueno, eso se analiza desde el punto de vista únicamente político, hasta ético quizás. Creo yo que es una demostración de quebrantamiento, de separación de funciones. Quien tiene que fiscalizar es la Asamblea y para eso existe el seno de la Asamblea Nacional. Uno no puede ir a la casa del investigado. El investigado tiene que ir donde esté el investigador. Claro. A ver, sigamos con las preguntas. Para diferenciar bien el juicio político de la muerte cruzada, ¿cuáles son causales para un juicio político al presidente de la República? Bien, el juicio político, como bien lo dice su término, es un juicio de carácter político. Existen causales específicas para el presidente de la República. En el resto de funcionarios se habla del incumplimiento de funciones, pero en el caso del presidente de la República, para poder llevarlo, y del vicepresidente, para poder llevarlo a un juicio político, estos deben ser 3, y están en el 129 de la Constitución. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de lesa humanidad y delitos de carácter económico y de administración pública, cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. En cambio, la muerte cruzada o la destitución, que no es ni siquiera tan directa por parte de la Asamblea al presidente de la República, tiene que ajustarse a 2 causales. Primero, si es que el presidente se arroga funciones que no le competen, es decir, hace algo que a él no le corresponde, pero esta comprobación de que hizo algo que no le corresponde la hace la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, la tan famosa conmoción y grave crisis política e interna. ¿Sí? Pero ¿por qué no diferenciemos en qué casos es la Asamblea la que puede provocar la muerte cruzada y en qué casos es el presidente el que lo puede hacer? Porque eso también es algo un poco oscuro para muchas personas, incluido yo hace tiempo, ¿no? Yo pensaba que solo lo podía hacer el presidente, ¿no? La Asamblea también puede mandarse su parte con la muerte cruzada. Mire, la muerte cruzada, como dicen algunos, no es ni tan muerte ni tan cruzada. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién la ejecute, uno va a sobrevivir más tiempo que el otro. La muerte cruzada la puede hacer tanto la Asamblea al presidente como el presidente a la Asamblea. Repito, en el caso de que la Asamblea se lo haga al presidente de la República, deben existir 2 causas. La primera causa es por una arrogación de funciones por parte del presidente. Es decir, que el presidente haga algo
que no le compete. Ejemplo, si es que el de esta famosa ley de creación de oportunidades pasaba por el Ministerio de la Ley, esta podía considerarse como una arrogación de funciones, ya que las leyes únicamente las tiene que expedir la Asamblea Nacional. Perfecto. Y en segundo lugar está la grave crisis interna y política. Ahora bien, esas son las causas para que la Asamblea ejecute la muerte cruzada en contra del presidente, en cuyo caso, si esto se diera, tiene que hacerse con los 2/3, que equivale a 91 votos, y en ese caso el presidente sale y sube el vicepresidente transitoriamente. Correcto. Pero la Asamblea sobrevive durante los 3 o 6 meses que pueda quedarse en este periodo. Créanme que este punto es interesante porque siempre se lo ha analizado en todos los foros, solo en el escenario en que el presidente provoque esa muerte cruzada, pero no de la Asamblea, ¿no? A ver, pasemos ahora al presidente. Y no, déjenme cerrar esa idea, porque aquí el constituyente tuvo un error. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije que esto era ni tan muerte ni tan cruzada, es también porque no es un procedimiento, al menos cuando viene desde la Asamblea, no es un procedimiento tan rápido. La misma Constitución dice que existen 72 horas de mediación entre la intención de querer hacerlo y la decisión de que se haga. En cambio, el presidente de la República, y además hay que tener 91 votos, voluntad política. Claro. En cambio, el presidente de la República simplemente con su decreto puede, con 3 causales, también disolver a la Asamblea. La primera, la arrogación de funciones por parte de la Asamblea, es decir, que la Asamblea haga algo que no le compete, que también estuvo en el discurso presidencial cuando se dijo que la Asamblea no tenía la capacidad de analizar la unidad de materia, etcétera, etcétera. El segundo punto es también la grave crisis política e interna, y el tercer punto, que también fue sugerido en alguna entrevista al presidente de la República, el incumplimiento o la obstrucción injustificada y reiterada al Plan Nacional de Desarrollo. Aquí el efecto es lo contrario. El presidente sobrevive, o el binomio presidencial sobrevive por unos 3 o 6 meses. Y quien se elimina es la Asamblea Nacional. Pero el presidente tampoco es que va a tener un poder absoluto. Si bien va a poder gobernar a través de decretos, leyes, únicamente de urgencia económica, estos, para que puedan ser puestos en ejecución, tiene que pasar por el dictamen previo, es decir, una aprobación previa de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, pues no tenemos precedentes de esto porque esto no ha sucedido, tendrá que evaluar si es que realmente se trata de una urgencia económica, ergo se trata de un decreto en materia económica. Claro. Si es que sucede, recién ahí podremos analizarlo, ya que no tenemos precedentes sobre este tipo. Claro. A ver, sigamos. Aquí viene la parte política. Yo creo que no hay intención de ninguna de las dos partes de ir a la muerte cruzada. Ya están buscando acercamientos, diálogos, etcétera. A mí me parece Creo que se ha enfriado. Sí, yo también lo veo así, pero eso es una apreciación absolutamente subjetiva de mi parte. Bueno, a ver, el decreto del estado de excepción. ¿Usted ve algunos detalles que harían que la Corte Constitucional lo devuelva para que lo corrija el presidente de la República? Porque aquí hemos comentado con Omar que sí, parece ser que no es muy específico. Yo no sé si esa falta de especificidad sea una causal para que la Corte resuelva. A ver, aquí te falta precisar qué se puede hacer y qué no. Devuélvemelo, pero ya corregido. ¿Es posible o no? A ver, el estado de excepción tiene parámetros que cumplir. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Esos parámetros significan que sea realmente necesario, que sea razonable, que cumpla con la ley y otras condiciones más. Y además debe ser por causas específicas, entre esas sí la grave conmoción interna. Ok, la Corte Constitucional hace examen de forma y de fondo, tanto al estado de excepción como documento como tal, pero también a las medidas que están dentro de ese decreto de estado de excepción. Pero esto no es que el presidente de la República dice artículo 1, artículo 2, artículo 3 con las medidas que tiene que hacer, que tienen que darse con el estado de excepción, sino que también esas medidas que está implementando el Ejecutivo o que quiere implementar el Ejecutivo deben tener una relación directa con los motivos que él dice que son los que han provocado esta decisión. Si uno revisa el estado de excepción,
vemos que el presidente ha motivado, ha justificado su decisión de ir al estado de excepción por homicidios que él relaciona con el narcotráfico. ¿Ok? Y para eso expone cifras de carácter nacional. Sin embargo, en las medidas que adopta, si bien en el artículo 1 dice que se declara el estado de excepción a nivel nacional, en el artículo 2 él se contradice al especificar que en cuanto a la movilización de las Fuerzas Armadas, eso se hará, si no me equivoco, en 9 provincias. Pero para el resto de provincias no lo hará, salvo por excepción. Entonces ahí tenemos una contradicción. Si yo estoy declarando el estado de excepción a nivel nacional, mal podría focalizar en ese mismo estado de excepción nacional medidas de carácter provincial. Claro, es decir, hablando coloquialmente, no puede ser que en la provincia X tienes más excepción que en la provincia N. No, para todos debería ser igual. Lo cual, además, lo cual significa que sí podría ser devuelto para que lo corrija el gobierno, ¿verdad? Exacto. Y además, esto es incongruente, esto no tiene ninguna relación con los datos que él mismo ha expuesto. Porque ¿cómo se justificaría una medida de carácter provincial en un estado de excepción? Quizás si él hubiese expuesto datos de carácter provincial, pero él toma medidas provinciales, a pesar de que dice que es de carácter nacional, con datos nacionales. No existe una desagregación de datos de carácter provincial. La Corte, en este caso, considero yo, debería declarar la inconstitucionalidad del decreto de estado de excepción. Porque si bien la Corte también puede corregirlo, entraríamos a una incertidumbre debido a que, como he dicho, el decreto de estado de excepción no está justificado provincialmente, sino nacionalmente. ¿Sí? Continúe. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo. ¿Cómo está, Omar? ¿Cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para pronunciarse sobre este estado de excepción? Porque yo recuerdo ese famoso estado de excepción de diciembre del año pasado, que casi el día de Navidad fue que le dijeron que era inconstitucional al gobierno de Lenín Moreno. O era fin de año, no recuerdo exactamente qué fecha que fue que le dieron de baja. La Corte Constitucional tiene que realizar un trámite célero, es decir, rápido. Es más, el presidente de la República, si es que no se lo notifica a la Corte Constitucional tiene que hacer un examen automático de este estado de excepción. Considero yo, por el tiempo que establece la ley, que tendremos una respuesta quizás este fin de semana o más tardar el día martes. Pero sí será antes de que existan estos anuncios de movilizaciones del 26 de octubre, si no me equivoco. Ahora bien, esto para acotar también, esto es desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político, la Asamblea Nacional también puede revocar el estado de excepción si considera que está injustificado. Ahora, como digo, esto es político. Si la Asamblea Nacional tiene la voluntad política de hacerlo, que creo que en este momento no existe, con 70 votos... Podría revocarlo. Sí, yo la verdad es que no he escuchado que quieren revocarlo, ¿no? O sea, hay un análisis por ahí, me parece que ayer el asambleísta Ronnie Aliaga algo dijo sobre el tema, pero yo considero que en este momento no existe la voluntad política de revocar el estado de excepción por la Asamblea Nacional. Ahora, abogado, pero también aparte del tema de lo de nacional y provincial, hay otras personas que dicen que en el decreto no se detallan los derechos que se suprimen durante 60 días. Pero también he leído a otros abogados que dicen que ya ha habido estados de excepción en donde no se los menciona. Tiene que ser expresamente dicho, no sé, libertad de prensa, de reunión, todos esos derechos tienen que estar expresamente escritos en el documento. Gracias por esa pregunta, Omar. Justamente eso hay que aclararlo. A ver, no es necesario que se suspendan o restrinjan ciertos derechos con cada estado de excepción que se da. Esto tiene su origen, el primer decreto de estado de excepción por grave crisis conmoción interna, a causa de delincuencia organizada, es el decreto 82 del año 2009 en el gobierno del expresidente Correa. En ese caso, la Corte Constitucional por primera vez se pronuncia sobre el tema y determina que no es necesario la suspensión de derechos en cada estado de excepción que se dé, porque es a juicio del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, las medidas que él considera que tiene que tomar para acabar o para reducir esa situación de excepción que le provocó ir a ese estado de excepción. En conclusión, pero no es muy subjetivo o aleatorio eso, abogado.
Porque por lo menos, a ver, si a mí me dicen, no te puedes reunir, no voy y me reúno, pero si voy y me reúno y en ese momento el Ejecutivo dijo, no te puedes reunir, que tengo un problema jurídico, tengo un problema legal después. Precisamente por eso existe el examen que hace la Corte Constitucional. Ya. Si la Corte Constitucional establece que las medidas que el presidente ha decidido tomar en ese estado de excepción no son necesarias, no son razonables y no son proporcionales con la emergencia de excepción que se está viviendo, la Corte Constitucional probablemente declararía inconstitucional ese estado de excepción. Pero, respondiendo a su pregunta inicial de que si es obligatorio o no suspender derechos en cada estado de excepción, la respuesta es no, y lo ha dicho la misma Corte Constitucional en el primer dictamen de constitucionalidad que hizo sobre un decreto de este tipo, que es el decreto 82 en el año 2009. No es necesario la suspensión de derechos en cada estado de excepción que se dé. Es decir, perdóname Omar, es decir, que no está prohibido, por ejemplo, el derecho a reunión, a una reunión de cualquier carácter, no estoy hablando de fiestas, ¿no? Ayer hubo movilizaciones. Claro, no está prohibido. De hecho, sí, ayer hubo movilizaciones, claro. No está prohibido, sin embargo, eso es una valoración netamente jurídica. Existen también voces desde el punto de vista político que dicen, y es más, la Deutsche Welle el día de ayer habló sobre el estado de excepción y como titular ponía, y parece que lo provoca algo más. Ese algo más es ese factor político, porque la política nos lleva a analizar el pasado. Recordemos cuando tuvimos el estado de excepción en las manifestaciones de octubre. También fue un estado de excepción por grave crisis política, conmoción interna. Y en ese caso vimos cómo los militares y los policías tomaban presas a las personas en cuarteles, cuando eso está constitucional y hasta por los derechos humanos prohibido. Entonces la política nos hace ver que quizás existan motivaciones que van más allá de lo jurídico. Ahora, a ver, perdóneme Omar, disculpe, pero es que como esta entrevista son tantos temas, después se me pasa. ¿Qué peso puede tener en la decisión de llevar a un juicio político al presidente de la República, por ejemplo, el hecho de que detecte o determine en las investigaciones de la Asamblea que efectivamente el presidente de la República aún mantiene, si así fuera, recursos en fideicomisos, en etcétera, en paraísos fiscales? ¿Qué efecto en la práctica puede tener? Es una pregunta compleja. A primera vista, los Pandora Papers o las revelaciones que se han hecho en los Pandora Papers, a primera vista, esto es importante, a primera vista, no configuran ninguna causal de juicio político. Ahora bien, yo he visto sectores de penalistas que dicen que ninguna de las infracciones que están en el 129 se configuran en el caso del presidente de la República. Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación. Existe lo que es una infracción penal, sin duda alguna, que está en el COIP, pero en el ámbito del juicio político, nosotros no valoramos infracciones penales, nosotros valoramos infracciones políticas, y como infracciones políticas tenemos otra carga argumentativa, tenemos otra manera de sustentarlo y otra manera de valorarlo. Es decir, si bien el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito son infracciones penales, y estamos de acuerdo en eso, como causales de juicio político, es decir, infracciones políticas, el COIP y la valoración penal del tema es solamente referencial. Si los Pandora Papers arrojaren algún resultado que tenga que ver, creo yo, más por este lado de los delitos económicos, será la Asamblea Nacional quien tenga que crear el argumento jurídico y político que realmente configure esas figuras de infracción política. Claro. Pero a primera vista, los Pandora Papers no configuran ninguna de las causales. Nuevamente, en un escenario figurado, si efectivamente se comprobara que tiene recursos en paraísos fiscales, estoy hablando en términos supuestos, sí habría que mirar un poco para atrás, porque la pregunta que surge y que no sé si la podría usar la Asamblea para configurar la infracción, es que fue candidato a la presidencia no habiendo cumplido con todos los requerimientos que la ley determinaba. Me imagino que me va a decir, pero sí, pero eso ya fue juzgado. No sé, yo no soy abogado. A ver, sí, pero no, porque la Asamblea Nacional no puede juzgar retroactivamente. Como bien ha dicho el presidente de la República en su carta de excusa,
el tema de su objeción que hizo en ese tiempo el binomio de UNES a su candidatura fue resuelto por el CNE y fue resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ojo, eso fue simplemente una valoración judicial, jurisdiccional electoral, ¿sí? Contencioso electoral. Ahora, esto de la ley del pacto ético, y aquí mucha gente se confunde también, esto de la ley del pacto ético, es la Contraloría quien resuelve la destitución. Es un proceso de carácter administrativo, ¿sí? Pero la Asamblea es la que hace el control político cuando llegue la solicitud del juicio político. Por eso yo soy muy insistente en esto, de que no hay que confundir las valoraciones. Es más, también se ha hablado de un perjurio por la supuesta falsa declaración que hubiese hecho el presidente al momento de inscribir su candidatura y también de asumir la presidencia. Pero esto no es causal de juicio político. Nos guste o no, el artículo 129 es muy específico en cuáles son las causas por las que el presidente puede ser enjuiciado políticamente. Y ni perjurio, ni defraudación tributaria, ni los papers tal como están expuestos, configura ninguna. Es decir, la investigación es la que tiene que determinar si nos lleva o no a alguna de las que están en la Constitución. Claro, y si no, los caminos que se pueden franquear son la muerte cruzada. Bueno, el único es la muerte cruzada. Eso evitaría toda esta necesidad de interpretar las leyes y como usted lo dice. Quizás en lo jurídico sí, don Jimmy, pero en lo político, regreso yo a la voluntad política, yo no creo que los asambleístas quieran ejercitar una muerte cruzada. Porque no quieren irse. Bueno, lo está diciendo usted. Ahora, abogado, y solamente para cerrar, la Comisión de Garantías Constitucionales creo que tiene hasta el 5 o 6 de noviembre para hacer un informe. Así es. ¿Está en capacidad, está facultado para qué? O sea, ¿qué puede ir en ese informe? ¿Puede plantear un juicio político? No, plantearlo no. Ahí una corrección. La comisión de investigación, o antes de contestarle, esta idea deben tenerla presente la prensa y el gremio de abogados también. Porque mucho se ha satanizado el tema de que con mi familia no te metas. Pero aquí hay una cuestión importante. No toda investigación es control político. Y no todo control político termina en juicio político. El juicio político apenas es una forma de control político, pero previo al control político, la misma ley de la función legislativa nos habla de la investigación, y en este caso el Pleno le ha dado la facultad de investigar a esta Comisión de Garantías. ¿Cuáles son las competencias de esta Comisión de Garantías? A más de investigar, esa investigación puede hacer que la Comisión recomiende, no que inicie, recomiende la iniciación de un juicio político. Y en ese caso, pues, ya irá a la famosa Comisión de Fiscalización y Control Político. Si es que la comisión considera que en los 30 días que tiene hasta el 5 de noviembre, si no me equivoco, para terminar su investigación, puede solicitar una prórroga, se lo permite la misma ley, para completar lo que le corresponda. Ahora, y finalmente, en lo que aprobó el Pleno de la Asamblea cuando se configuró esto de la Comisión de Garantías Constitucionales, que sean los que investiguen los Pandora Papers, en uno de los artículos de la resolución se demandó a la Comisión de Fiscalización que entregue toda la información que tiene con respecto a los casos, ¿ya? Sobre el caso de la posible evasión fiscal. Pero ya hemos visto que las cabezas de la Comisión de Fiscalización dicen: nosotros no vamos a entregar nada. Vengan a buscar, que no van a encontrar nada. Van a encontrar a Berta. ¿Cómo es que fue que dijo? Que le manden a buscar. Que se manden vayan a la casa de Berta, algo así dijo. El tema es, eso puede conllevar a los miembros de la comisión una sanción por no cumplir lo aprobado por el Pleno de la Asamblea. Considero yo que podrían llevarlos a una sanción de carácter administrativo, más no a algo con efectos más graves como quisiéramos, quizás. O sea, podría ser sanción... Una suspensión. Una suspensión de funciones temporal. Así es. Perfecto. Suspensión o multa. Exacto. Bien, muchas gracias. Me rectifico con multa. Suspensión. Suspensión. Muchas gracias, abogado Néstor Toro. Ha contestado todas las preguntas que le hemos formulado. Algunas se quedaron, había personas que estaban todavía consultando.